¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión. Agradecerle primero que todo esa sintonía en aumento que estamos teniendo domingo a domingo a partir de las 20:30 horas, porque estamos abordando, dialogando, escuchando los grandes temas nacionales, los grandes temas del país, en un debate siempre con los protagonistas, muchas veces de esas ideas, de esos planteamientos. Y hoy particularmente para abordar los grandes temas de la educación, los grandes temas relativos también a lo que ha sido una semana llena de contingencia, digna de analizar, con el ex rector de la Universidad de Chile, gran maestro de la logia, Luis Riveros. Muchas gracias por recibirnos además. Hola, ¿cómo en estás? su casa, aquí en la En mi Facultad casa, sí, de sí, Economía sí, de la Universidad de Chile. sí. Muy agradecido por estos minutos de conversación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y al lado Pedro Aguirre Cerda. Al lado de don Pedro, fundador de la Facultad de Economía, el hombre que hizo lema gobernar es educar y que hoy día nos debiera hacer reflexionar tanto sobre lo que hay que hacer con la educación en medio de tanto debate que a veces es innecesario. Exacto. Faltan visiones como la de este hombre, para muchos inspirador de lo que significó un sentido de Estado en la educación de nuestro país. Yo creo porque él antes de ser presidente meditó mucho, publicó mucho, estudió mucho y llegó a una conclusión, que la educación debía ser el eje de su gobierno. Y eso fue lo que hizo. Antes de ser presidente fundó esta facultad, por cierto, siendo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. De manera que un hombre que tuvo siempre un gran compromiso, fue profesor normalista, además de abogado. Yo creo que son de las personas que hay que mirar y de las cuales hay que aprender. Y en la mirada de Luis Rivero contemporánea, ¿cómo aprecia, cómo valora lo que ha significado este debate de la reforma educacional, que para muchos está dando vueltas innecesarias, se han ido confundiendo los grandes temas y los temas de fondo al momento de abordar esto dentro de lo que es el espacio público de discusión, no solo político, sino también a nivel social? Mira, yo creo que una reforma educacional debe versar sobre lo que ocurre en el aula, sobre qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando. Cambiar eso es una reforma educacional. Si yo quiero hacer una reforma educacional en esta facultad, debería cambiar los planes de estudio, a lo mejor debería hacer algún cambio, ajuste con los profesores, debería mirar con cuidado qué es lo que está ocurriendo en la biblioteca y con los sistemas tecnológicos, pero no se me ocurriría llamar cambio educacional, por ejemplo, si hay una nueva forma de contratar el personal, o si hay una nueva manera de recibir los subsidios que vienen desde distintas fuentes a la facultad. Esa es una reforma administrativa. Y yo creo que el país está discutiendo hoy día una reforma administrativa, no una reforma educacional, que es muy importante, por supuesto, pero no es una reforma de la educación. ¿Y cuál podría ser el peligro, entre comillas, o los aspectos que comienzan a dejarse en un segundo plano si es que solo nos empezamos a enfocar en el tema administrativo, que parece ser también el gran eje de la discusión, que hace perder ese fondo del cual hablábamos? Mira, yo creo que el peligro es dejar a la educación pública tal como está. Ahora, ¿por qué es importante la educación pública? Por dos razones. Una, porque es la educación a la cual van los sectores más desmejorados, ¿no? Y tienen acceso al liceo o al colegio básico o a la institución de preescolar. Pero en segundo lugar, y lo más importante, es que la educación pública debe ser el estándar del sistema. O sea, debe ser el referente. Así conozco yo la educación pública en Alemania, en Japón, en Estados Unidos. O sea, la educación pública se presta para ser el comparador con lo cual se desarrolla todo el sistema. Por lo tanto, inhabilitar a la educación pública va a tener necesariamente costos en materia de calidad y de equidad. Porque si todo esto tiene éxito, vamos a suponer que esto tiene éxito, después de todo este debate, y terminamos con el lucro y la selección de estudiantes y terminamos con el copago, lo que va a ocurrir es que vamos a fortalecer a la educación privada. Porque de estos colegios subvencionados, muchos van a pasar a ser privados, otros van a seguir siendo subvencionados, sin lucro por supuesto, con mayores aportes del Estado, y finalmente, digamos, la educación pública va a continuar exactamente en las mismas. De manera que yo creo que lo que podemos esperar de un cambio de este tipo es un fortalecimiento del sector privado y por lo tanto un aumento de la brecha entre lo privado y lo público, que es lo que hemos venido alegando tantos años, de que cómo es posible que un estudiante, por el solo hecho de ingresar a una escuela pública y después seguir en un liceo público, está desventajado para toda la vida. Eso es un tema muy de fondo, Luis, porque aquí entramos también a definir lo que es el concepto de lo público. Así es.
Por ejemplo, ¿cuál es su planteamiento al respecto de estas 9 universidades, el grupo G9 de tradicionales no estatales, que ellos plantean también, bueno, hemos venido sirviendo dentro de una educación pública y también formamos parte de ese Chile que tiene una inspiración en la educación pública? ¿También integrarlo dentro de esta discusión o hay que marcar ciertas diferencias? Yo creo que hay que marcar cierta diferencia. Para mí lo público es esencialmente lo estatal. Las universidades del Estado, los colegios del Estado, y eso no deja de lado a universidades privadas que han colaborado siempre en un espíritu de producir bienes públicos, por cierto, y eso lo hace todo el sector privado, naturalmente, ¿no? Uno no podría decir de que una universidad privada no hace ninguna cosa que tenga interés público. Lo hacen, por supuesto, pero eso no los convierte en actores protagonistas de la educación pública, la cual yo necesito atender como Estado, y donde el Estado es el dueño, y donde el Estado debe ser el principal, vamos a decir, planificador de lo que debe ocurrir. Eso es lo que no ha pasado con las universidades estatales como esta. Tenemos un dueño, que es el Estado, pero ese dueño no participa en esta cuestión. Aquí las cosas funcionan de acuerdo a lo que decide la universidad. Y eso no puede ser porque en algunos casos anda muy bien, pero en otros casos anda muy mal. Y en el caso de las universidades privadas tienen un dueño. El dueño puede ser una congregación religiosa, puede ser un grupo, ¿no es cierto?, empresarial o un grupo educacional, ¿no es cierto?, sin fines de lucro, por cierto, pero naturalmente que eso no los convierte en actores públicos, porque ellos producen, colaboran a la tarea, eso siempre ha sido así, a la tarea del Estado, pero no los convierte en actores, ¿no es cierto?, del sistema público. ¿Usted tiene confianza de lo que está haciendo el ministro Iseguirre? Yo tengo confianza en lo que hace el ministro Iseguirre, pero creo que él tiene prioridades equivocadas. Ya. Yo habría atacado primero frontalmente el tema de la educación pública. Habría preparado a la educación pública para este cambio en la estructura del sistema. Le habría puesto recursos para que la educación pública esté bien dotada. Le habría puesto recursos para la preparación de profesores. Tenemos un déficit gigantesco en el país, ¿no?, en formación de profesores. De acuerdo a los resultados de la prueba de inicia, la mitad de nuestros profesores recién formados no saben las disciplinas que enseñan. De manera que tenemos una crisis que hay que afrontar en ese sistema. Yo habría privilegiado eso y después me habría ido a este tema, ¿no es cierto?, de la educación particular subvencionada, que eso necesita correcciones, evidentemente. No podemos entregar subsidios sin mirar los resultados. Aquí se subsidia a un niño simplemente porque se sentó en la sala de clase, pero lo que sabe hacer después de salir de la sala de clase, eso como que no importa. O sea, yo creo que él está en la dirección correcta, son temas que hay que atacar, pero yo lo señalé una vez, ¿no es cierto? Uno puede arreglar muy bien la carreta, poner muy bien la carga, distribuirla adecuadamente, pero poner los bueyes atrás. Y a mí me interesan los bueyes, porque los bueyes de esta carreta educacional debe ser la educación pública. Un Luis Riveros que también en la actualidad, gran maestro de la logia, lo que ha significado la logia como entidad cercana, por supuesto, y muy vinculada al protagonismo del debate, de lo público, la educación. ¿Cómo es hoy en día ir compatibilizando parte también de esas visiones, que me imagino también son variadas, pero finalmente tienen elementos comunes dentro de lo que es la necesaria, además, inserción de esas visiones dentro de lo que es este debate del cual estamos hablando? Exactamente, ¿no? Hay una gran preocupación en la Gran Logia de Chile por estos problemas, porque tenemos una tradición, ¿no es cierto?, desde la época de Lastarria, ¿no?, desde la época de don Andrés Bello, por cierto, de Valentín Letelier, ¿no es cierto?, de los grandes educadores chilenos, de los grandes estadistas como don Arturo Alessandri, don Pedro Aguirre Cerda, que tuvieron una preocupación, yo diría, central por educación, porque todos ellos tenían esta visión que perdimos después de que apostar a la educación hoy día es efectivamente apostar al futuro del país. Pero hoy día ha cambiado un poquito la perspectiva, esa es nuestra preocupación. La perspectiva es de 2 años plazo, 1 año plazo. Sí. Quizás muchas veces la próxima encuesta de opinión. Y por cierto que eso nos inhabilita para tener una educación como el país requiere. Yo personalmente me siento muy avergonzado de la educación que tenemos cuando veo los indicadores comparativos. Y nosotros estamos dentro de los 15 países con más mala educación en el mundo, ¿no?, dentro de los 140 países que se miden para esto. Entonces uno dice, por Dios, ¿cómo hemos llegado a una situación de esta naturaleza? ¿No es cierto? Desventajados, por cierto, entonces, para poder hacer todo aquello que podría garantizar nuestro desarrollo. Y estamos nubilados por esto de que el ingreso per cápita
es tan alto, pero el ingreso per cápita es dividir un número por otro número, eso no significa desarrollo económico, tiene que ver con las personas, con la calidad de vida, ¿no es cierto?, con el respeto, con el sistema, pero eso tenemos obviamente ahí un retraso fundamental y a nosotros nos preocupa porque como masonería, porque esta es una institución, ¿no es cierto?, que se preocupa del ser humano y de la calidad de vida del ser humano. Y nosotros vemos un deterioro en la calidad de vida, ¿no es cierto?, producto de todas estas graves tendencias, ¿no es cierto?, la violencia, la delincuencia, este individualismo, ¿no es cierto?, este consumismo y materialista tremendo, que hay gente que es capaz de matar a otros para poder hacer y lograr lo que cada uno quiere. Hemos perdido valores muy importantes que fueron valores fundantes de la República. Y esos valores obviamente son los que nosotros creemos que hay que recuperar. ¿Y cómo observa la masonería lo que ha significado también en este nuevo Chile la irrupción de movimientos sociales, muchas veces que condicionan a su vez el debate, instalan determinados temas, dentro de estos contextos que para muchos son de un cambio muy vertiginoso, algunas veces incluso que provocan cierto nivel de incertidumbre? No, yo creo que eso es saludable. A mí me parece que todo esto de la participación social, todo esto que tiene que ver con estos nuevos actores, ¿no es cierto?, que ponen temas, a mí me parece que es totalmente legítimo, es parte de la democracia, es parte del progreso tecnológico por lo demás, y es parte de la transparencia y la información que necesita crecientemente nuestra sociedad. Lo que a mí me parece que es faltante es los liderazgos que se necesitan para conducir estos debates, estas propuestas. Uno no puede decir, ¿no es cierto?, un líder político no puede decir, no, es que esto es lo que exige la calle, entonces vamos a pedirle a la calle que gobierne. Yo creo de que un líder político debe decir, mire, la calle nos ha dado este mensaje y ese mensaje, por lo tanto, debe ser traducido en políticas convenientes, en formas adecuadas de poder enfrentar los problemas que plantea la gente, que necesariamente están allí, sobre todo en un país que tenemos tanto atraso y tanta situación pendiente. De manera que creo que nada malo con la participación, ¿no es cierto?, con los diálogos, con una ciudadanía activa, ¿no? Pero malo cuando los actores políticos están como preocupados de otro país, de otras cosas, ¿ah? En el pasado, los partidos políticos proveían estos canales de expresión, ¿no es cierto? Y ellos encauzaban este sentimiento, ¿no?, que siempre ha existido, de la propuesta, del debate sobre temas que todos consideramos que son necesarios y que alguien tiene que decidir. Los partidos ayudaban mucho en eso y los políticos tenían un rol en eso. Eso se perdió. Y yo creo que con eso la República también ha perdido la capacidad de conducir adecuadamente los debates que muchas veces llevan, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, a tremendo desorden, más bien a confrontación que a debate, ¿no es cierto?, y que finalmente inmoviliza, ¿no es cierto?, porque todos tenemos temor de que eso simplemente no lleva a nada. Para la logia es una preocupación también lo que ha ido aconteciendo en semanas que hemos hablado mucho sobre la figura del terrorismo, sobre colocación de bombas, explosivos, sobre alteración de ciertos niveles de institucionalidad o de gobernabilidad o de elementos de vida cotidiana. ¿Cómo también se está observando parte de ese debate y que además ha estado muy vinculado a lo que hemos conocido durante los últimos días con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que ha pasado, por ejemplo, con el ámbito del pueblo mapuche y en referencia a determinados juicios al respecto? Nosotros tenemos en general una preocupación muy grande, digamos, por la, yo diría, debilidad con que ha operado nuestro sistema judicial. Y eso yo creo que hay que decirlo porque tenemos que pensarlo como país. No es posible de que la delincuencia esté permanentemente, ¿no es cierto?, en unas entradas y salidas que para la población no tiene objetivo, y esto ocurre a todo nivel. O sea, ¿cómo es posible que una persona que ha matado a alguien porque lo atropelló posteriormente no tiene prácticamente una condena, ¿no? Y eso ocurre, digamos, con el que robó y con el que asaltó y con el que mató. Eso no puede ser, entonces pierde credibilidad la institucionalidad republicana tan importante que es la justicia. Ahora, en materia de derechos humanos, ¿no es cierto?, a mí me parece, digamos, de que hay que cumplir con todas las normas internacionales, eso es innegable, indiscutible, fuera de toda discusión. En materia de terrorismo, por cierto, que yo creo que debe haber mucha más transparencia, pero también mucho más, yo diría, firmeza en la aplicación
¿no es cierto?, de nuestra legislación. Esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene todo el sentido del mundo, porque esencialmente objeta un procedimiento, Exacto. que es el de los testigos, ¿no es cierto?, anónimos Exacto, o encubiertos. ocultos. Claro, porque claro, eso tiene por otro lado otro tipo, eso se ha debatido en otras partes del Sí. mundo también, ¿no es cierto?, tiene otro tipo de justificación. Pero en fin, hay que seguir, digamos, en ese caso un lineamiento, pero que hay que tener mano dura contra todas estas versiones, expresiones terroristas que ponen en peligro a todo el mundo, ¿no es cierto? A quien va inocentemente en el metro, mañana, ¿no es cierto?, va pasando por un edificio donde cae algo, digamos, sobre la persona. A mí me parece que eso no puede ser. O sea, Chile tiene un orgullo republicano que es un Estado de Derecho. Y siempre lo ha tenido, ¿no es cierto?, y lo ha mantenido y lo ha tratado de modernizar. Yo creo que hay que seguir en ese esfuerzo porque me parece a mí que en algunos aspectos hay retroceso. ¿Y se está asumiendo, cree usted, Luis Riveros, que el anarquismo en Chile está creciendo? ¿Que se está articulando? Yo creo que está creciendo. ¿O es parte de un mito? No, yo creo que está creciendo y se está articulando, yo creo que sí. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque hay desaliento con las fórmulas políticas tradicionales, hay desaliento con los políticos, hay desaliento con los partidos, la gente ya no quiere saber de eso. ¿Ah? Ahora mismo, ayer hubo una muestra, ¿no es cierto?, de la transparencia de los partidos políticos, pésimamente evaluados los partidos, ¿no es cierto?, todos ellos, con excepciones naturalmente, pero todos ellos en general con severas objeciones desde el punto de vista de la transparencia, de cómo ellos funcionan. Entonces eso crea obviamente alejamiento del mundo político y por lo tanto fomento de la anarquía como una, comillas, solución. Ahora, eso nos pasó antes, eso nos pasó en Chile en la década de 1910. Cuando también había una gran efervescencia social, había un gran cuestionamiento a los sectores políticos, cuestionamiento a la inoperancia del Estado, y eso posteriormente, digamos, se desapareció. Ahora, ¿por qué desapareció? Porque tomó el mando un señor que se llamaba Arturo Alessandri y le dio conducción política al país, ¿no? Arturo era un liberal, pero él tomó esto en sus manos, modernizó al país, ¿no es cierto?, reformó la Constitución, que es una cosa que aquí también tenemos pendiente y todavía estamos en una discusión de cómo se hace, ¿no? No se ha abordado el problema de fondo. Y entonces el terrorismo disminuyó porque volvió a tener primacía, ¿no es cierto?, la conducción política y la credibilidad, ¿no?, del Estado como tal y la credibilidad de los actores del Estado, que yo creo que es una cosa que tenemos que pensar como país, ¿no es cierto?, muy seriamente. ¿Qué hace que la masonería hoy en día comience a mostrar un rostro quizás más público, de tener también un nivel, por ejemplo, en el caso suyo, representado como gran maestro, de exposición pública, también de involucrarse en los debates, de ser un actor más a la vista de todos, Sí, que es sí. el gran también mito, Sí. usted me lo puede corroborar o no, de lo que ha sido la masonería también en la historia, no solo de Chile, sino en la historia universal. Un gran mito. Porque si uno revisa la historia, la masonería en Chile surge formalmente en 1862. Ahora, si uno revisa toda esa historia, que ya lleva 150 años, yo diría que el 75% de esa historia tiene que ver con una masonería republicana, una masonería que expone sus puntos de vista y que colabora al desarrollo, a la creación, ¿no es cierto?, de la institucionalidad del país. Eso sin ninguna duda, ¿no es cierto? Eso ocurre desde los tempranos tiempos, ocurre en los debates parlamentarios, ¿no es cierto?, en el siglo XIX y desde luego con la acción que a través del gobierno la masonería impulsa en cosas como la ley de educación primaria, obligatoria, como el Código del Trabajo, como las grandes modernizaciones que impulsó el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, la creación de la Corfo, fueron grandes cuestiones que se impulsaron desde la masonería. La masonería es una institución muy diversa, pero tenemos algunas cuestiones que nos congregan. Nosotros creemos que los grandes objetivos de libertad, igualdad y fraternidad, porque creemos, digamos, que esos deben ser los que realicen, ¿no es cierto?, al género humano. Y para eso creemos que hay que trabajar con tolerancia, con diversidad y con solidaridad, ¿no? Y por lo tanto no hay nada que esconder. Entonces lo que nosotros hemos hecho después de un debate es retomar esa senda histórica de la masonería. Una masonería que piensa Chile, una masonería que sirve a Chile
y naturalmente que eso está dentro de nuestro espíritu, ¿no es cierto?, en estos años del siglo XXI. ¿Y están escuchando la masonería? A Sí. propósito de todos estos debates que estamos hablando en estos minutos de programa, reforma Sí, educacional, sí. también, ¿por qué no?, lo que ha sido la reforma tributaria, lo que se va a venir a propósito con la Constitución.